Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Yo estoy entusiasmado, la verdad. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Una serie de diapositivas que detallan lo que los investigadores llaman la revolución del cuarto milenio en Granada. Sí, el concepto de raíces de piedra. Exacto. Nuestra misión de hoy, para quienes buscan aprender algo nuevo, es entender cómo la humanidad en el sur de la península ibérica pasó de sobrevivir al día a día a planificar. Sentando las bases de la vida sedentaria. Eso es un viaje en el tiempo lleno de momentos reveladores que cambian por completo la forma de ver la prehistoria reciente. Y para dar un poco de contexto inicial, si miramos la primera diapositiva de este documento, nos situamos en el cuarto milenio antes de Cristo. ¿Qué se dice pronto? Claro, y no es solo un cambio de época o una transición suave, es una metamorfosis total en las fértiles vegas de Granada, donde realmente nace la vida sedentaria tal como la entendemos hoy. Vale, vamos a desgranar esto, porque si pasamos a la segunda diapositiva, el gran salto visual y conceptual es dejar atrás la cueva. El hábitat tradicional por excelencia. Totalmente. Dejar esa oscuridad protectora de la cueva para bajar a los valles abiertos, a las terrazas fluviales iluminadas. Y supongo que esto no fue un simple capricho de querer tomar el sol. No, en absoluto. Bajar al valle fue pura estrategia, no fue casualidad. Ya. Hubo una planificación económica a largo plazo. Ya no se buscaba solo refugio contra los elementos o los depredadores, sino el control directo sobre la producción de alimentos. Estar en el valle significa dominar las tierras aluviales, lo que resultó en aldeas estables y, lógicamente, en un crecimiento demográfico brutal. Y fíjate en la anatomía de ese asentamiento. En la tercera diapositiva se ve clarísimo. Yo lo veo como un organismo vivo. Es una gran analogía. Vemos la aldea con sus techos vegetales, una ubicación súper estratégica cruzando rutas naturales y fuentes de agua. Suelos que están literalmente endurecidos por el uso diario. Y los silos. Exacto, los silos de almacenamiento masivo. Lo fascinante aquí es cómo esos silos representan un cambio radical en la mentalidad humana. Claro, no es solo un agujero en el suelo. Para nada. Acumular excedentes de grano a esa escala significa pensar en el mañana. Es una forma de asegurar la permanencia de la comunidad. Llenar un silo requiere un esfuerzo colectivo inmenso, y una vez que lo tienes lleno de cereal, te tienes que quedar a defenderlo. Ahí nace el concepto de territorio. Entiendo. Exactamente. Bueno, y esto nos lleva a la Revolución Verde, que es la cuarta diapositiva del documento. La base agrícola principal era el trigo escanda y la cebada. Los pilares de la dieta. Sí, pero los datos van mucho más allá de encontrar 4 semillas carbonizadas. Mencionan el uso avanzado de fitolitos, que nos confirman prácticas de rotación de cultivos. Una agronomía prehistórica finísima. Es una barbaridad. Pero luego, de repente, la diapositiva destaca un dato que rompe los esquemas. La presencia de la dormidera. La Papaver somniferum. Esa misma. Pues a ver, el misterio de la dormidera es una de las cosas más potentes de este registro. Hablamos de una planta de uso dual. Alimentario y medicinal. Exacto. Su semilla es súper nutritiva, pero también tiene propiedades analgésicas y psicoactivas indudables. Y lo más fuerte es que es una de las primeras especies exóticas introducidas en Europa occidental. O sea, que no es de allí. No, no es autóctona de Andalucía. Las dataciones las sitúan entre el 5900 y el 3500 a.C. Alguien trajo esas semillas desde muy lejos, junto con el conocimiento para cultivarlas. Madre mía. Y si la agricultura era avanzada, salto a la quinta diapositiva y me quedo fascinado con el gráfico circular de los animales. Ah, sí, la cabaña ganadera. Dominan las ovejas y las cabras por goleada. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a un insight científico crucial de estos documentos. La genética moderna ha demostrado algo que desmonta viejas teorías. Que las cabras se domesticaron allí mismo. Exacto. Se creía que venían de la cabra montés local, pero no. El ADN demuestra que llegaron ya domesticadas desde el Próximo Oriente. O sea, viajaron miles de kilómetros con estos grupos humanos. Y se adaptaron perfectamente al entorno andaluz. Pero ojo a esto, que el análisis de residuos en las cerámicas de yacimientos como el Toro y los murciélagos confirma el consumo de lácteos. Queso y yogur prehistórico. Básicamente, explotaban al animal en vida, lo que maximiza las proteínas de una forma tremenda, sin tener que sacrificar el rebaño. Pero claro, luego veo la sexta diapositiva y me encuentro un dato contraintuitivo.
A pesar de los rebaños y los silos de trigo, la caza seguía siendo vital. Sí, ciervos, cabalíes, conejos. Según los estudios de isótopos en restos humanos que detallan aquí, la caza suponía entre un 10 y un 25% de la dieta proteica. Que es una cifra altísima para una sociedad agrícola. Claro, a primera vista se puede pensar que pasaban hambre o que la agricultura fracasaba y por eso tenían que ir a cazar. Y esa fue la interpretación errónea durante mucho tiempo. Pero hoy sabemos que no indicaba escasez o fracaso. Entonces, Indicaba un modelo de subsistencia increíblemente flexible y equilibrado. Era una red de seguridad. Si venía un mal año de cosechas, no colapsaban, porque mantenían intacto el conocimiento del territorio y las técnicas de caza. una gestión del riesgo de manual. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para mantener todo esto necesitas herramientas, e introducimos la séptima diapositiva que describe un trío tecnológico brutal. El motor de esta época. Primero, hachas de piedra pulimentada para deforestar y abrir los campos. Segundo, hoces de sílex finamente denticuladas adheridas a mangos de madera para cosechar. Y tercero, la cerámica avanzada. La cerámica de yacimientos como los castillejos de Montefrío es un tema aparte. La química de esa arcilla revela un nivel asombroso, ¿En qué sentido? en que no era simplemente coger barro y hacer un cuenco. Seleccionaban arcillas específicas, añadían desgrasantes vegetales o minerales para evitar roturas durante la cocción y dominaban los hornos. Ya. Aparecen grupos dedicados puramente a la manufactura, es decir, hay una división del trabajo. Unos pastorean y otros se quedan haciendo vasijas de alta tecnología. Y esa especialización nos lleva de cabeza a la octava diapositiva, el mapa de la primera globalización neolítica, titulado Conectados con el Mediterráneo. Es un mapa que rompe con la idea del aislamiento. Totalmente. Habla del hallazgo en Granada de obsidiana procedente de la isla de Cerdeña Nada menos. y sílex del Levante español. Claro, el volumen de estas piezas exóticas era pequeño. No hablamos de cargamentos industriales. Ya no había barcos mercantes gigantescos. Pero demuestra que Andalucía no estaba aislada. Estaba conectada a una inmensa red de intercambio de ideas, de técnicas y de materiales del neolítico global a través de redes de parentesco o alianzas. Y por esas redes circulaba de todo, incluidas, me imagino, las ideas espirituales. Lo que me lleva a la novena diapositiva, el paisaje sagrado y el arte. Vemos ese arte esquemático en tonos rojizos. Sí, las figuras estilizadas. Siempre hemos imaginado a un chamán pintando en lo más profundo y oscuro de una cueva. Pues toca romper ese mito. No era arte oculto. ¿Dónde estaba entonces? Se ubicaba en valles y en zonas de paso abierto. Usando óxidos de hierro y aglutinantes, servían como señales. Eran marcadores altamente visibles. ¿Como vallas publicitarias prehistóricas? Exacto. Estructuraban el territorio, marcaban rutas de rebaños y reforzaban la identidad visual del grupo. Era un arte que organizaba el paisaje. Pero ojo, pasando a la décima diapositiva, vemos que las cuevas profundas no se olvidan, simplemente cambian de función. La cueva deja de ser una casa cotidiana para convertirse en un santuario, en un lugar de memoria. Un espacio para los difuntos. Y aquí mencionan un hallazgo increíble en la cueva de los murciélagos de Fujeros. Sí, es un milagro arqueológico. Tejidos y cordajes de esparto perfectamente conservados del 5300 a.C. Sandalias, cestos. Es un nivel de ofrenda que nos habla de un profundo respeto por los ancestros. La cueva era el retorno a la tierra. Y esa reverencia por los ancestros escala de una manera brutal en la diapositiva 11, el megalitismo. Las primeras catedrales, por así decirlo. Hablamos de dólmenes espectaculares entre el 3700 y el 3400 a.C. Menciona Antequera, el Pozuelo. Construir esto requería una ingeniería social brutal. No es solo mover piedras. Son bloques de toneladas. Claro, necesitas una cohesión de decenas, quizás cientos de personas durante años. Hay que alimentarlos, coordinarlos y además integrar conocimientos de orientaciones astronómicas precisas en la arquitectura. Solsticios y demás. Exacto. Eran grandiosos marcadores de propiedad y de memoria colectiva en el paisaje. Y todo esto encaja en la diapositiva 12 gracias a la tecnología moderna, la red invisible de los SIG, los sistemas de información geográfica. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo veían ellos su propio mundo? Al usar los SIG, los ordenadores, nos revelan que el poblado, es decir, la vida, el abrigo pintado, que marca el territorio, y el dolmen,
que es la memoria. Sí. Formaban un paisaje sagrado totalmente interconectado visual y espacialmente. Desde tu casa, en el valle, podías ver el abrigo pintado y al girarte veías el dolmen de tus ancestros en la colina. Estaba todo diseñado. Era un teatro visual perfecto. Todo estaba embricado. Pero claro, este sistema tan perfectamente equilibrado sufrió un golpe terrible. La diapositiva 13 aborda el desafío del clima. El evento de aridez. Hacia el 3500 a.C., los datos muestran que el clima en el Mediterráneo se volvió mucho más árido. Cae la lluvia, retrocede el bosque. Lo normal sería esperar un colapso sistémico. Que abandonaran los poblados y volvieran a la casilla de salida. Exacto. Pero la brillante respuesta neolítica fue la innovación frente al desastre. En lugar de desaparecer, lo que hicieron fue diversificar aún más sus cultivos. Controlaron el agua con mayor precisión y muchos grupos se expandieron a zonas más altas buscando nichos ecológicos viables. El éxito llegó a través de una adaptación radical y comunitaria. Y vaya si tuvieron éxito, porque la diapositiva 14 nos muestra hacia dónde fue todo esto. Estas pequeñas aldeas resilientes no colapsaron, sino que fueron los auténticos cimientos de la civilización futura. Sin duda, esta capacidad de organización a gran escala y esa memoria compartida evolucionaron directamente hacia la edad del cobre. Hacia esos inmensos centros calcolíticos. Claro, los Millares en Almería o Valencina de la Concepción en Sevilla no salen de la nada. Son los herederos directos de las sociedades de raíces de piedra. Y llegamos a la última diapositiva, el resumen de esta nueva manera de habitar el mundo. Los pilares de su éxito fueron una economía diversificada, una sociedad cooperativa y una vida espiritual profunda, arraigada en el paisaje. 3 pilares inseparables. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado fitolitos, isótopos, genética, arte interconectado por ordenador y adaptación al clima. Para ir cerrando, ¿cuál dirías que es la conclusión definitiva sobre este cuarto milenio andaluz? Pues creo que la verdadera lección de estas sociedades no es solo su tecnología cerámica o sus enormes monumentos de piedra. ¿Ya? Su mayor virtud fue su asombrosa flexibilidad. Y es una idea que, para quienes nos escuchan hoy, da mucho que pensar. Totalmente.